Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar que vamos a desarrollar hoy desde Valero TV. Bueno, soy Pablo Palma, director técnico del área de aislamientos de Grupo Valero. En primer lugar, agradecer al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid por la colaboración y la difusión de este evento. Bien, comentaros que voy a intentar, es mucha información, pero vamos a intentar, ya que tenéis el chat donde podéis realizar vuestras consultas, voy a intentar hacer que sea ligero y ameno. Y es mucha información, pero muy interesante. Así que vamos a intentar hacerla lo más amena posible. Y como tenéis un chat, podéis a través de él realizar todas las consultas y al final del seminario paramos y tranquilamente contestamos todas las consultas que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Voy a apoyarme en una presentación en PowerPoint. También he preparado un ordenador para hacer un pequeño caso práctico de importación de bases de datos y mostraros alguna herramienta de cálculo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final, como os decía, pasamos a la ronda de preguntas. Muy bien. Bien, la presentación la he separado en varios bloques. Voy a comenzar nombrando por encima las novedades del CTE de la modificación que afectan a la envolvente técnica, obviamente. No vamos a extendernos en otros ámbitos del documento. Os mostraré un prontuario de soluciones constructivas, una herramienta web muy interesante para el predimensionado de elementos constructivos pertenecientes a la envolvente térmica de los edificios. Luego os mostraré también una serie de herramientas y bases de datos de cálculo. Os mostraré también las soluciones constructivas, un ejemplo de algunas, y luego al final, como decía, si alguno tiene interés, o alguna tiene interés en que ampliemos información sobre algunas, simplemente lo ponéis por el chat y lo hablamos. Y en cuanto a metodología de trabajo, interesante por el perfil profesional de los y las asistentes que estáis hoy aquí. eh, vamos, os lo muestro en un momentito. Eh, Todas las personas que estén trabajando como jefes de obra, jefe de producción, es decir, en obra, voy a mostraros un poquito la metodología que trabajo, cómo podemos colaborar con vosotros en cuanto a las propuestas de mejora y también las personas que estén trabajando en proyectos, ¿vale? En estudios de arquitectura o bien en ingenierías o bien simplemente calculando eficiencia energética de los edificios, también os voy a presentar un poco cómo podemos colaborar. Bien, empezamos con las novedades del CTE. Como sabéis, ya ha pasado algún tiempo, pero bueno, todas las fechas de solicitud de licencia del 24 de septiembre del 2020 en hacia adelante, pues afecta el nuevo código técnico, la modificación del código técnico. Aquí he querido resumir mucho para no extenderme en este bloque cuáles son las novedades más importantes que afectan a la envolvente. ¿De acuerdo? En primer lugar, se reduce el valor U límite de los elementos de la envolvente térmica. Fijaros, en el 2013 vamos a fijarnos en la zona D, que sería la zona de Madrid, según la altura, pero bueno, vamos a coger un ejemplo de la D, 0,60, y fijaros cómo baja 0,41. Pero bien, estas son limitaciones que quedan lejos de lo que necesitamos para cumplir. Realmente habría que irse hasta otra tabla, está en el anejo E, la tabla A del anejo E, donde me da valores orientativos de transmitancia térmica para poder cumplir el coeficiente K, que ahora os explicaré. Con lo cual, los cerramientos a la hora de predimensionar, más vale que estén en estos valores de aquí que no en estos otros, ¿de acuerdo? Estos simplemente son unos límites, pero estos son los recomendados para cumplir. Ya pasaba en la 2013, pero bueno, aquí están un poquito más, digamos, ajustados. Y sobre todo el H1. En el H1 sí que ha habido una modificación importante, sobre todo la inclusión del coeficiente K. Como veis ahí, el coeficiente K es un coeficiente que mide de alguna manera la calidad de la envolvente térmica, ¿vale? De forma simplificada se puede calcular con la expresión que tenéis en pantalla. Sería el sumatorio de áreas por transmitancias. En el primer apartado, las pertenecientes a los cerramientos opacos y a los huecos. En el caso de cerramientos opacos, la transmitancia del cerramiento, bien sea una fachada, una cubierta, un suelo en contacto con el exterior, etcétera. Y en el caso de los huecos, por la U del marco y del vidrio. Hay que sumarle la longitud de los puentes térmicos por la transmitancia térmica lineal, o chi, y finalmente se añade también los puentes térmicos puntuales, que en la mayoría de casos se desprecia y, bueno, pues a no ser que tengamos el dato y sea un elemento muy significativo, pues normalmente se desprecia. Todo esto lo dividimos por el sumatorio de áreas.
Sí que pongo esto al principio de los primeros seminarios, no, pero ahora, pues la experiencia del día a día de los clientes que te van dando feedback, pues lo voy a poner porque aunque en la nueva versión del H1 no se limita la demanda, como sí que lo hacían en el 2013, hay que irse a los mismos valores, porque si no, aunque cumplamos el K, probablemente no vamos a cumplir. Con lo cual, independientemente del K, que hay que cumplirlo sí o sí, y además en primer lugar, habría que cumplir también la limitación de la demanda que ya venía en la versión anterior. Y por supuesto, fijaros que para reducir el consumo de energía final, el H0, es mucho más sencillo y más económico trabajar sobre la demanda, por ejemplo en este caso sobre los aislamientos, que es los productos que nosotros os vamos a mostrar, que sobre el rendimiento de las instalaciones. Bien, sobre todo previo al diseño del edificio o durante el diseño del edificio. Como se incluye un coeficiente K, se limita. ¿Cómo se limita? Pues como en muchas tablas del código técnico, hay que entrar en función del uso del edificio y de la zona climática. En este caso también de la compacidad del edificio. De tal manera que algún programa como Hulk ya te lo va verificando si cumple o no. De tal manera que yo cuando defina la envolvente térmica, defina todos los cerramientos, huecos, puentes térmicos, etcétera, tengo que cumplir estos valores y luego ya veremos la demanda y luego el consumo, pero estos valores hay que cumplirlos. Por eso es tan importante la herramienta que os comentaba, porque esta herramienta te da precisamente los espesores recomendados para estar dentro de los valores del anejo E. ¿De acuerdo? Voy a abrirla, ya que nos viene ahora a colación de lo que estaba comentando. Esto es una herramienta web, ahí tenéis la página web. Aprovecho que no lo he dicho al inicio con el tema del problema técnico, se me ha olvidado. Al final bueno, a todos los inscritos, participantes o no, porque sé que hay personas que no han podido asistir por cuestiones varias, enviaremos un enlace, un email con las diapositivas de la jornada y con la biblioteca de detalles constructivos, tanto en CAD, para AutoCAD, como en Cipeter, MHP y en Hulk, ¿de acuerdo? Y también un enlace al vídeo de la jornada presente. En seminarios anteriores los han agradecido mucho porque, como decía, hay mucha gente que no puede venir y así lo tenéis para poder descargarlo durante el tiempo. No hace falta que la pidáis porque a todos los que se hayan inscrito se os llegará el correo. Bien, Prontuario es una herramienta muy sencilla y la clave del Prontuario es que es una herramienta muy sencilla de utilizar y que te da gran cantidad de información y muy útil. Esto lo que te va a dar es un elemento constructivo, ya veremos las familias, con el espesor de aislamiento, obviamente en nuestra gama de productos, para cumplir el coeficiente K. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, explico un poquito por encima el menú de arriba, una introducción, donde abre pues la información que os he comentado así por encima, ¿no? Qué método de cálculo ha seguido, un vídeo tutorial para que se pueda visualizar el manejo y funcionamiento, un índice con todos los elementos constructivos organizados por las familias del código técnico, del catálogo del código técnico, como veis ahí, fijaros, por ejemplo, esta familia de fachadas, pues si tiene ahí combinaciones, ¿de acuerdo? Y todo esto por 6 zonas climáticas, porque algunas coincidirán en el espesor, pero elementos constructivos es único, pero detalles constructivos no, hay más, porque en función del espesor cambia la U y cambia el detalle constructivo para diferentes zonas climáticas. Bien, luego un enlace a la web, simplemente para poder visualizar y descargarse de documentación de nuestros productos desde el prontuario y luego la solicitud de detalles. En vuestro caso no hará falta porque ya os los vamos a pasar por asistir al seminario, pero el usuario en general en Internet nos lo tienen que solicitar a través de un correo electrónico y me tiene unos datos muy sencillos y nosotros se lo damos porque entendemos que es documentación de carácter profesional, no informativa, y entendemos que nos lo tienen que solicitar por ese medio. Bien, vamos al prontuario. Vamos a poner un ejemplo rápido, porque esta es una herramienta muy sencilla y luego la vais a poder trastear en casa o en la oficina. Entonces, tipos de cerramiento. Está dividido en familias, como veis ahí, cubiertas, fachadas, particiones horizontales, verticales y puentes térmicos. Vamos a coger una cubierta. Código según catálogo técnico. Pues bueno, vamos a ver qué elemento no, aquí vamos a ver qué familia. Por ejemplo, una plana no transitable de grava. Bien. Dentro de esta familia vamos a tener un elemento constructivo. En este caso no hay muchas variables, por ejemplo, si es invertida o no, es decir, si la impermeabilización queda por debajo o por encima del aislamiento. En los casos de cubiertas de grava, normalmente queda por debajo,
para proteger la lámina, y luego se coloca el geotextil y luego la habla, con lo cual vamos a colocar una cubierta invertida. Y el tipo de aislante, aquí nos costó mucho desarrollar ese filtro, porque aquí podía aparecer toda la gama de productos y que el usuario elija, pero creemos que es muy importante recomendar o guiar un poco al usuario a que elija el producto más idóneo por características. Luego veremos el tema del espesor y la conductividad térmica, que es simplemente de cálculo. Aquí estamos hablando de que sea un producto que tenga unas características idóneas. Os pongo un ejemplo. Para esta aplicación, pues el material debe de ser, según norma UNE, hidrófobo, es decir, con una absorción de agua menor del 2% del volumen, y también debe tener una resistencia a compresión mayor o igual a 200 kilopascales o 20.000 kilómetros cuadrados, según norma UNE también, con lo cual ese es el producto. A lo mejor en una fachada no funciona tan bien, que también puede funcionar bien, pero no es el más idóneo, habrían otros. Entonces nosotros, como somos especialistas en el estudio de cada aplicación, pues transmitimos esa información y ese conocimiento a los usuarios. Bien, don polver hidrófobo, y solo falta saber qué zona climática para que el programa me dé un espesor recomendado para cumplir el anejo E y por tanto llevarme a cumplir el H1, que como os decía ya no limita la demanda, sino que es el coeficiente K. Vamos a colocar la zona D en muchas zonas de Madrid en función de la altura. Bien, pues fijaros que me da el programa. En un momentito tenemos el detalle constructivo, tenemos la leyenda, tenemos un acceso directo, por supuesto, al producto, tenemos el espesor que nos da de aislamiento para ese detalle concreto y para esa zona climática concreta, y la transmitancia térmica de la solución calculada. Aquí la transmitancia recomendada vemos y verificamos que es menor o igual, ahí ponemos la I y nos lleva a la tabla de código técnico para verificarlo. Y lo más importante, o lo que más nos solicitan los clientes es, o los usuarios, documentación, ¿vale? Tenemos un dibujo de AutoCAD que luego os mostraré, el cerramiento creado en .bdc para importarlo a Joule directamente, y el cerramiento creado en Cipeterm H+ para importarlo directamente. Bien, si yo ahora cojo y cambio la zona climática y pongo pues la B, que puede ser Alicante, donde nos encontramos, por cierto, nosotros, pues bueno, va a cambiar el espesor, obviamente. Y vamos a bajar a 8 centímetros para cumplir la transmitancia térmica. Como veis, el manejo es muy sencillo. Pongo un ejemplo de fachada rápido para que veáis otra opción. Dentro de las fachadas, pues bueno, aquí sí que hay mucha más variedad. Vamos a coger una fábrica de ladrillo visto, sin cámara o con cámara no ventilada y aislamiento por el interior, pues este caso. Luego aquí hay más combinación. Aquí podemos cambiar el tipo de ladrillo, el tipo de trasdosado, si lleva cámara o no lleva cámara, etcétera. Hay muchas combinaciones. Vamos a coger, pues, trasdosado cerámico, un tabique de ladrillo y sin cámara, por ejemplo, o con cámara, este. Zona climática, vamos a ir a la D otra vez. Disculpar. Muy importante, me dicen mis compañeros, el aislamiento. Como veis, aquí nos va a dar los 4 dentro de nuestra gama que son más idóneos por sus características para esa aplicación. Por ejemplo, el TR32. Grafipol fachadas TR32. Vamos a ir a la zona D. Fijaros, pues voy a tener 10 centímetros para ese tipo de fachada en la zona T con nuestro producto. ¿Que queremos cambiar el producto? TR32, en nuestra gama de productos hace referencia a la conductividad térmica. TR32 es 0,032. TR29, 0,029. Sería, digamos, el producto de mejor conductividad térmica que tenemos. De hecho, con la materia prima que trabajamos nosotros para conseguir las placas de Grafipol, sabéis que hay una relación entre densidad y conductividad térmica, pues cuando llegamos al 29, la curva pues se hace lineal, hay una asíntota, y ya realmente, pues, por mucho que aumentáramos la densidad, no podríamos lograr bajar de ahí, ¿vale? Hablando de poliestireno de baja conductividad térmica, de Grafipol, repito, en un EPS convencional, como podéis conocer, el blanco de toda la vida, no llegamos aquí, no llegaríamos a estos valores nunca, pero con los negros de baja conductividad térmica sí. Bien, TR29, volvemos a marcar la C y fijaros como hemos bajado, pues 1 centímetro. Pues está bien, ¿eh? En un proyecto, pues a lo mejor ese centímetro nos permite ajustar bien los cerramientos, etcétera. Predimensionado, por supuesto, pero muy útil. Bien. Visto esto, os voy a mostrar las herramientas y bases de datos que tenemos en la web. Por supuesto, todo está para su libre descarga.
luego mostraré en el ordenador la sección de descargas. Por un lado tenemos las bases de datos de Hulk. Aquí voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Voy a importar una base de datos de materiales, no de cerramientos, porque tenemos tanto materiales, que serían los aislamientos, con sus valores de conductividad térmica, de factor de difusión al vapor de agua, etcétera, todo lo que te pide Hulk. Y también tenemos cerramientos completos, con espesores ya, con código técnico, pues como el prontuario, ¿vale? Tenemos toda la biblioteca metida en un archivo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, esto tarda mucho un poquito en cargar y para no retrasarlo vamos a hacer un ejemplo porque el resto es igual. Del mismo modo tenemos para Cipeterm H+, que es otro programa reconocido por el Ministerio para la certificación energética de los edificios y también para la verificación del cumplimiento del H0 y el H1. Bien, aquí no voy a hacer una importación porque realmente en este programa nosotros Valero está implementado con un botoncito, si algunos lo conoceréis, los que no habéis tenido la oportunidad lo voy a mostrar aquí, pero a la hora de buscar un material, un aislante, te deja la posibilidad de pinchar en un botón de Valero y directamente descargarlo. Tenemos objeto BIM, será objeto de otro seminario porque esto es muy extenso la metodología BIM, pero bueno, tenemos algunas familias paramétricas también a disponibilidad de de los usuarios y estamos, por supuesto, en el generador de precios de CIPE de la construcción con una gran cantidad de partidas, no solo de aislamiento, sino de toda nuestra gama de productos, como los encofrados, las láminas de hormigón visto, etcétera. Bien, si os parece, estas tres herramientas, como son para manejarlas con el Excel, voy a sentarme y os voy a explicar en la pantalla. Si mis compañeros me siguen. Bien, como os decía, no sé, no me arranca ahora. A ver. Bueno, ya estamos. ¿Me proyectáis porfa la pantalla aquí? Para mostrar el... Ah, vale, de acuerdo, disculpa. Bien, lo que os decía, me he preparado una pequeña carpetita donde tengo las bases de datos de aislamientos. Esta base de datos que veis aquí, tengo los aislamientos sueltos y luego tengo un archivo con todos. Ese archivo, podéis entrar en la web, en la sección de descargas, como veis en imagen, descargas, bases de datos, pincháis y podéis acceder tanto a las bases de datos de Hulk como de Cipeterm, tanto de la biblioteca de aislamientos sueltos o la biblioteca de cerramientos, que pues hay unas 2.800 combinaciones en cada caso. Tenéis vídeos de instalación, manual de instalación de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Por si estáis interesados, pues podéis entrar. Bien, voy a hacer un ejemplo rápido abriendo Hulk. He abierto un proyecto, no lo he dicho, pero bueno, voy a un proyecto del ejemplo, este mismo que veis no tenga nada instalado, por ejemplo este. Bien. Si me voy a la envolvente, dentro de materiales y productos, fijaros que tenemos todas las familias de materiales para poder ir definiendo los cerramientos. Aprovecho para indicaros que si entráis en aislantes, estos son los aislantes que hay por defecto en el Hulk, pues hay muchos de ellos que no se pueden conseguir, los que estéis en obra o en compras lo sabréis. Por ejemplo, la lana de 0031, el XPS de 0025, el de 29, etcétera. Con lo cual, si viene en proyecto definido un producto de estos, pues tenemos un problema. Muchas de las consultas que nos llegan es precisamente por esto y lo que hacemos es ofrecer una alternativa con uno de nuestros productos que cumpla estas características. Obviamente el 25 no vamos a llegar, pero bueno, podemos aumentar un pelín el espesor para llegar a la resistencia térmica, que al final es lo que cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo más interesante? Pues o bien crear el material. Para eso hay que ir a la ficha técnica del fabricante y añadir, incluir sería desde aquí, crear material, incluir pues las características, o recomendable también ir a un fabricante y
importar la base de datos, que por ejemplo en este caso voy a ir al escritorio, que la tengo aquí, escritorio, aquí, Hulk, aquí. Ahí está. Entonces, aquí podemos seleccionar. Yo los he metido todo en una carpeta, pero se podría seleccionar. Por ejemplo, en los cerramientos están ordenados por cubiertas, fachadas, etcétera. Puedo seleccionar uno y pasarlo, o puedo cogerlos todos. Aceptar y automáticamente me aparece una carpetita ahí abajo donde ya estoy con los productos, con la conductividad térmica y todo correcto. ¿De acuerdo? Ese es el consejo siempre, independientemente del fabricante que sea, para la hora de definir, buscar materiales reales, que luego se puede buscar una alternativa siempre, pero que haya una mínima real, o sea, que sea real, que se pueda utilizar. Bien, vamos a Cibeterm. Cibeterm H+, como os decía, se puede hacer exactamente lo mismo, se pueden importar materiales, pero en este caso lo que vamos a hacer es mostraros que dentro del programa, si nosotros vamos a un material, fijaros aquí ya la lana que viene por defecto, bueno, es un tema del código técnico y del catálogo, no es un tema ni de Zipe ni de Hulk, es un tema del catálogo. Pero entramos aquí, pues fijaros, tenemos esta lana. Si queremos cambiarla por otra, podemos ir a la base de datos del código técnico, ¿de acuerdo? Que la misma que tiene Hulk, o podemos ir también a la de Valero. Pues si vamos a la de Valero, entramos aquí y cogemos, por ejemplo, el TR31, que tiene esa conductividad térmica. A ver, un segundito. Ahora, aceptar. Aceptar. Incluso antes de importarlo podemos cambiar el espesor, cosa que en algunas ocasiones Hulk no me deja, incluso algún parámetro más, y esto es creo que una ventaja con respecto a la otra herramienta, el tema de poder editar todos los materiales. Ya lo tenemos ahí. Aceptamos. En este caso la tramitancia no varía. Si yo le meto otro, varía la tramitancia con otra conductividad. Veis que es muy sencillo. En Cibeterm lo tenéis directo. Tenéis un botón implementado en la herramienta. Y finalmente os voy a mostrar los detalles constructivos, un ejemplo de lo que vais a tener en el correo cuando descarguéis, obviamente, la biblioteca, que os dejaremos el enlace en el correo que os he dicho. Vamos a entrar. Simplemente para que veáis el detalle constructivo que tiene cada uno de ellos, una tablita con el espesor recomendado en cada zona climática. Aquí se ha dibujado con algún espesor intermedio y se ha dejado en función ¿de acuerdo? Y lo que sí que se ha hecho es meter una tabla para no tener que repetir dibujos. Fijaros, tenemos suelos, tenemos frentes de forjado, que luego explicaré, fachadas con distintos tipos de hoja interior, tipos de cubiertas, etcétera, de todo. Vale, y ya para terminar con el caso práctico, abro un momentito las calculadoras. Tenemos tres, vamos a empezar con esta porque es muy similar al prontuario, entonces no me voy a entretener, simplemente comentar que esta calculadora lo que te da es el espesor recomendado en fachada, solo en fachada, no como el prontuario que tienes todos los elementos para cumplir el código técnico. A modo de curiosidad, muchos usuarios y usuarias se lo descargan simplemente para poder localizar una zona climática. Aquí, pues, con la capital con la provincia y la altura de la localidad, pues nos va a dar la zona climática. Bueno, eso es una curiosidad. Podéis descargarla en la web y aquí lo que os va a dar es el espesor igualmente. Aquí tenéis todos los tipos de fachadas y las condiciones de cálculo. Digamos que esto se desarrolló antes del prontuario, por eso se ha quedado un poquito obsoleta en el sentido de que el prontuario ya te da todo esto. Pero bueno, a modo informativo os lo cuento. Luego los que estéis en obra es interesante cuando hacemos una comparativa de un aislamiento, es decir, me viene en proyecto o tengo en el proyecto de ejecución un producto, pues sabéis que hay dos parámetros que caracterizan un aislamiento, que son el espesor y la conductividad. De ahí sale la resistencia térmica. Con lo cual, si yo quiero buscar una alternativa por temas de colocación, por temas económicos o por tema que sea, pues yo únicamente metiendo en la herramienta el espesor y la conductividad me va a dar automáticamente y con porcentajes de mejora la alternativa con nuestros productos, obviamente, ¿vale? Con nuestros productos, 0029, 00. Pues aquí podemos rascar algún centímetro, aquí nos quedamos igual, habría que ver tema de precios y demás. Yo ahí no voy a entrar hoy en precios porque esto es un seminario técnico, pero sí que sé que esto se utiliza sobre todo para buscar optimizar soluciones constructivas en proyectos de ejecución. Y ya para finalizar, esta herramienta, que esto ya más para, bueno, para el cálculo de la envolvente, y esto pues te calcula transmitancias térmicas de elementos
en contacto con el terreno, con espacios no habitables, etcétera. Fijaros que Hulk cuando calcula un suelo es en contacto con el exterior, no te da el resto de casos. ¿Ves? Aquí, pues aquí tenemos los datos que hay que introducir. Hay que introducir obviamente el cerramiento y demás. Bueno, simplemente para que la veáis, la tenéis en la web y cualquier consulta, nuestro departamento técnico se pone en contacto y os la resuelve. Bien, visto esto, vamos a volver a la presentación. Son y media, vamos bien de tiempo. En principio estábamos pensado para que sea 1 hora y luego las preguntas. Ya hemos visto estos 3 bloques. Si os parece, voy a abrir las soluciones constructivas. Vemos 2-3 ejemplos y por el chat el resto de soluciones. Oye, mira, Pablo, que no has hablado de esto. Pues lo ponemos en pantalla y lo mostramos. Y luego ya pasamos a la metodología de trabajo. Soluciones constructivas. Bien, una de las cosas que caracteriza a Valero es que tenemos una solución para cada parte de la envolvente. ¿De acuerdo? Como decía antes, los aislamientos no son buenos y malos, más bien están bien o mal ubicados, pensados o colocados. Porque, como decía, hay productos que por sus características funcionan muy bien en un trasdos de una fachada y ese mismo producto en una cubierta inclinada, por ejemplo, pues no funciona tan bien. Entonces, lo suyo es saber qué producto es el más idóneo. Bien, voy a poner 2 o 3 ejemplos. Voy a empezar con, quizás sea nuestro producto estrella. Si estuviera el director comercial lo podría corroborar, porque digamos que es un producto que está funcionando muy bien en el mercado, ha entrado muy bien, porque realmente tiene las 3 características que se requieren en un suelo interior. Ojo, esto no es para cubiertas, es para suelos interiores. Voy a empezar por la duda. La duda siempre es la resistencia a compresión. Y se resuelve con una norma que no es nuestra, es una norma... ¿Podéis ponerme el PDF, por favor? Vale. Como el código técnico entre los suelos flotantes desprecia la compresión directamente en los productos, fijaros los polietilenos reticulados, las lanas minerales, tienen unas compresiones muy bajitas. Cuando ya hablamos a espesores ya considerables, aislamiento bajo un recrecido de mortero siempre, de capa de compresión, pero que está en un suelo que va a pisarse y es transitable, dentro de una vivienda, ojo, en un local, pero no en el exterior, hay una norma UNE que tenéis en pantalla que nos da valores recomendados en función del uso. Me gusta empezar con el ejemplo de las cubiertas porque se ve muy claro cómo hay que diferenciar muy bien entre si el aislamiento está expuesto a cargas o no lo está. Fijaros en las cubiertas inclinadas. Aislante entre tabiquillos. Si nos vamos a las características mecánicas, la CS10 es la resistencia a compresión, al 10% de deformación, según la norma que veis ahí, que es el valor que la mayoría de fabricantes de aislamiento damos en las fichas técnicas. No me dice nada. Pues evidentemente si el aislante va, ahora veréis fotos, entre tabiquillos, que luego va apoyado un bardo o un tablero encima de los tabiquillos, el aislamiento no soporta cargas, por lo cual no es necesario o no se requiere que tenga ninguna resistencia concreta a compresión. Ahora bien, si el aislamiento ya va sobre o bajo los rastreles, mejor dicho, o la teja la colocamos directamente sobre el aislamiento con mortero, que también puede ser, o con espuma de poliuretano, pues ya la norma me dice que la recomendación está en 150 kilopascales, que estamos hablando de 15.000 kilos por metro cuadrado, no lo olvidemos, porque a veces hablamos de los kilopascales, pero es una carga de presión muy elevada. Bien, 150 kilopascales. Fijaros que nuestro Don Polo azul, luego lo veremos, tiene 150. ¿Por qué? Pues porque para optimizar vamos a ir a la norma y vamos a mejorar térmica y acústica. Pero la compresión creemos que con ir a una norma recomendada por AENOR o por la entidad que sea, creemos que es más que suficiente y además hemos hecho ensayos, luego mostraré uno, que verifican que son productos que funcionan perfectamente con esas compresiones para estas aplicaciones. Bien, pues si nos vamos a para el suelo, apartado 4.1, esto es lo más importante, tenemos 2 aplicaciones que se utilizan en todos los edificios y viviendas en España prácticamente, que es aislante bajo pavimento, sobre todo en forjados que separan espacios habitables de no habitables, la mayoría de los casos. Puede ser en un edificio de viviendas, el primer forjado de las viviendas con los locales o los garajes, en unifamiliares el forjado de arranque, o sea, el sanitario, que también es un espacio habitable, o con el terreno, también sería un caso. En cualquier caso hay que aislar porque forma parte de la envolvente y necesitamos aislamiento. Y también el aislamiento de suelos radiantes. Estamos también, fijaros,
en 100 kilopascales. 100 y 100. ¿Por qué pongo esto? Salimos de aquí, porfa. Porque la duda hay veces que viene algún proyecto y es que pone 300. 300 es simplemente un dato de otro producto, que es en este caso el XPS. No es lo que tenga que poner en proyecto, ni es lo que me marque la normativa. Es simplemente un valor de un producto. Igual que el ThermoImpact tiene 0030, pero el código técnico en ningún sitio me dice que tengo que poner 0030 en ningún sitio. Es de este producto. Con lo cual, si el XPS se ha ido poniendo durante mucho tiempo en el suelo, obviamente en las descripciones BS300, pero no hay problema porque, como decía, la norma nos recomienda el valor de 100. Bien, segundo dato, aislamiento acústico a ruido de impactos. Evidentemente, en unifamiliares no, pero en edificios plurifamiliares sí que hay que resolver el suelo flotante de las estancias de diferentes unidades de uso. Con lo cual, o colocamos una lámina antiimpacto encima del aislamiento, o bien utilizamos nuestra solución, que sería esta, es decir, colocar sobreforjado, ahora veremos fotografías de obra, sobreforjado las placas de aislamiento, de Graphical ThermoImpact, y luego desolidarizar en los encuentros con los elementos verticales rígidos, con bandas acústicas. Creo que me voy a ir a la mesa un momento, compañeros. Esto sería el ejemplo, ¿no? Tenemos el soporte forjado, imaginaros. Coloco el aislamiento, las placas de aislamiento que pueden ser variables de 1 a el espesor requerido. Os voy a enseñar una Passy House, que bueno, estamos hablando de espesores muy grandes. Colocamos el aislamiento y bien, pues en todos los encuentros pues vamos a colocar bandas de estas, que esto pues nuestro departamento comercial o nuestros partners, Valero Partners, pues ya saben el rendimiento más o menos o la repercusión de esta banda por el suelo, ¿de acuerdo? Entonces con esta solución conformamos el suelo flotante, quedaría esto a la cota del pavimento y estas bandas, pues lo suyo es que se pidan a altura, que sea la suma de la capa de compresión, autonivelante, plastón, etcétera, más el pavimento y su mortero de agarre. Es decir, cota pavimento terminada, incluso un poquito más altas, luego se pueden cortar. Con esta solución nos ahorramos colocar una lámina antiimpacto superior al aislamiento. Si colocáramos un aislamiento rígido, como el de cubiertas, que puede ser parecido a un XPS, este producto no cumple el impacto, no lo cumple. Este sí, este es rígido, pero además absorbe la vibración y el golpe. Bien, evidentemente cuando es solería, cuando es tabiquería flotante sobre la solería, es decir, sobre el autonivelante apoyada en la tabiquería de placa de yeso, no hace falta poner esto más que en el perímetro, medianeras, etcétera. ¿Vale? Cuando es tabiquería de ladrillo apoyada en el forjado, sí que en cada tabique habría que subirlo. Bien, este sería el detalle constructivo. Ahí tenéis también la sección. La conductividad térmica de 0,030, fijaros que es un valor muy bajo para un aislamiento rígido. Y ensayos a ruido de impacto tenemos dos. Uno de 30 milímetros, que ya te vale para los espesores superiores de 29 decibelios. ¿Lo veis aquí? Estos ensayos en principio no los tenemos incluidos en la documentación que vamos a enviar, pero si alguno de los asistentes quiere, se lo enviamos por correo. Y luego tenemos el de 10 milímetros, que valdría simplemente como elemento acústico a ruido de impactos, como lámina antiimpacto, vamos, porque en 10 milímetros térmicamente no resuelve mucho. De 27,1. En cualquiera de los dos casos, muy por encima de cualquier lámina de antiimpacto del mercado convencional. Y ya vamos a ver las fotografías de obra, que es donde más claro se ve. Aquí fijaros el tema de la compresión que hablábamos. Esto es una obra en Sevilla, un centro comercial. Fijaros, 8 centímetros de aislamiento en suelo. Y bueno, pues fijaros que aparte de que cuando coloquemos la capa de compresión, que aquí va armada por un tema de cargas puntuales por estanterías y demás, por el uso en un edificio de vivienda normalmente no se coloca mallazo, no es necesario. La capa de compresión que sea a partir de 5 centímetros hacia arriba, eso ya el del mortero, más los fabricantes de mortero, los instaladores, son los que lo recomiendan, pero por nuestra experiencia, mayor o igual que 5 centímetros es conveniente, y que sea capaz de repartir las cargas y durante la colocación veis como el producto no se deteriora, es decir, tiene una compresión bastante alta, sin llegar a los 300, pero es bastante alta. No lo he dicho, pero como nuestro producto, en el caso de no colocar lámina antiimpacto porque hiciera falta, son placas y quedan juntas, aunque lleve media madera, quedan juntas, es conveniente colocar un plástico, como veis aquí, un film de polietileno,
La repercusión por metro cuadrado también es muy económica porque son productos muy económicos, pero hay que colocarlo para que cuando se vierta el mortero, pues no se cuele entre las juntas. Eso es, incluso en los ensayos de laboratorio del ruido de impacto se hace así. En obra se puede hacer así o se puede encintar, pero bueno, yo creo que lo más habitual va a ser colocar un plástico por precio y rapidez. Y en unifamiliares, pues obviamente lámina antiimpacto no suele ir. Por calidad sí, por normativa no, porque es un usuario y no se suele colocar lámina antiimpacto, pues simplemente actuaría como aislamiento térmico. Y muy interesante esta aplicación, bajo suelo radiante. Aquí hacer una pequeña referencia al fabricante ALB, que es colaborador nuestro de suelo radiante. Tenemos una colaboración muy buena y sus placas de suelo radiante en sus diferentes sistemas utilizan el Grafipol Thermo Impact, ¿vale?, como aislamiento, con conductividad de 0030, con resistencia a compresión, el ruido de impacto, todo igual. Lo que pasa es que es un sistema que en vez de utilizar placas termoformadas de plástico con tetones, llevan unas láminas, bueno, pues, otro sistema. Podéis encontrar información ALB en internet. Bien, vamos a las fachadas. Otro producto muy competitivo. En este caso vamos a ir al TR32, sí que es verdad, por precio, porque es un producto que tiene una conductividad térmica de 0,032. Es decir, quitando las espumas de poliuretano, etcétera, pues no hay ningún material que llegue ahí y es muy competitivo relación calidad-precio. Podemos llegar hasta el 29, indudablemente, y aquí hay dos intermedios, pero bueno, digamos que en los proyectos la mayoría se van, sobre todo en obra, en proyectos ya juegan más, pero en obra sí suelen ir más a este porque ya cumple y es más económico. Tiene dos aplicaciones. Cuando es doble hoja de ladrillo, o bloque de hormigón, o fábrica de, no sé, muro prefabricado de hormigón, cualquier hoja pesada exterior y otro tras dos con ladrillo o elemento cerámico, en la cámara, sin más. Tenemos un ensayo acústico a ruido aéreo de la solución de 53 decibelios. Por la creencia que se pueda tener de las soluciones acústicas del EPS, pues fijaros en esta solución. Y ahí no hay lana, no hay otro producto más que poliestireno y los ladrillos. Fijaros que dentro de una solución de estas, el peso se lo lleva, en el dato se lo lleva la masa de los ladrillos, de los morteros, de los yesos, etcétera. Lo que pongas dentro te va a rellenar el conjunto, te va a dar continuidad, muy importante, y te va a dar digamos, un plus de 3-4 decibelios. No te va a dar más. O sea, nadie piense solo con aislamiento vas a 50 decibelios. Eso no se puede. Eso estamos hablando de masa pesada, de elementos que pesen. Luego os comentaré un producto que tenemos particular específico para ruido aéreo, que es un multicapa con una lámina pesada, pero no es esto. Pero vengo a decir que para fachadas, por ejemplo, el código técnico estás muy por debajo de lo que te exigen aquí, incluso en medianeras, que son 50 decibelios, con lo cual tenemos una solución con ladrillos no muy pesados, porque esto es un hueco, esto también, etcétera. Y luego tenemos también se solicita mucho para cuando va trasdosado de placas. Cuando va trasdosado de placas, obviamente, el producto o el aislamiento que va entre los montantes del trasdosado autoportante, no. Nuestro producto no es idóneo para colocar entre los montantes por colocación, por paso de instalaciones, etcétera. Nuestro producto es idóneo para colocar pegado, y no anclado, por cierto, pegado al ladrillo o a la hoja de fábrica o al muro de hormigón o a lo que sea por la cara interior. Y luego se coloca el trasdosado independiente con su lana. ¿Por qué? Porque precisamente esta mañana ya estaba con un proyecto de un cambio, ¿no? De un cambio de un trasdosado de 70 a un trasdosado de 46 más el aislamiento Grafipol, porque mejoras la térmica, por la conductividad térmica. Generalmente estas lanas que van aquí dentro 0035, 0037, 34, y sobre todo por los puentes térmicos, porque somos capaces de darle una continuidad a la fábrica de aislamiento que no se la puedo dar con un trasdosado como veis aquí. Sabéis que todos los puentes acústicos, porque no vamos a poder darle continuidad nunca al aislamiento que va a intermedio, se lo podemos resolver con la capa de aislamiento continuo por detrás. Y como con el nuevo código técnico, solo con el aislamiento que va entre los montantes no se puede ya prácticamente cumplir en ninguna zona climática, y menos en Madrid,
siempre o tenemos que desdoblar esto o colocar un SATE o tenemos que colocar fachadas ventiladas o otras situaciones, pero desde luego si va todo en el intermedio, en la hoja, en la cámara, hay que desdoblar, ¿vale? Esto sería una solución que obviamente tiene más dato acústico, 60 decibelios. También es verdad porque aquí era un ladrillo perforado, porque trabajamos con un caravista para cambiar y porque, bueno, el tratdosa de placas pesa, ¿no? Y tiene consistencia acústica también. Bien, hemos visto fachadas y suelos. A ver, un segundito que no baja. Ahora. Fachadas y suelos. Bueno, pongo un momentito las fotos para que veáis una de las cosas. Disculpad, le digo que sí. Salimos. Una de las claves, que no se me olvide, importantísima, y me acompañáis aquí, por favor, mis compañeros. Una de las claves de Grafipol es esto que veis. Somos el único fabricante, yo creo, o tengo yo el conocimiento, que fabricamos las planchas a medida, a la obra. Es decir, el ancho de las placas va a ser de 60, casi siempre, quitando el SATE, aislamiento para SATE, que normalmente son de 50, pero el alto, fijaros esta placa, ahí está, simplemente apoyada por ser una placa pues bueno, que tiene una consistencia, y esto es un TR32, el de menos densidad de los 4 de fachadas, fijaros que se queda, digamos, fijada. Esto, obviamente, es el rendimiento de la mano de obra y el rendimiento de el adhesivo, la fijación, es mucho menor que si yo tuviera que colocar trozos de 1 metro. Eso es bastante evidente. Además, podemos fabricar, y en la mayoría de los casos lo hacemos así para todas las fachadas o cerramientos verticales, un mecanizado lateral de tal manera que se pueda encajar la pieza y tener un par de centímetros o 3 para que el instalador, si no ajusta bien las placas, no haya un puente térmico y, lo que es más importante, acústico, ¿vale? Porque si la continuidad de la envolvente la resolvemos, pero luego nos dejamos huecos, pues por ahí voy a perder mucho aislamiento, sobre todo acústico, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, fabricamos a medida las placas, como veis aquí, tanto en altura como en espesor. El único parámetro que está fijo es nuevamente el ancho, que como decía es de 60. Y luego, pues fijaros el rendimiento de la colocación. Normalmente se recomienda fijar al soporte con adhesivo cementoso o con cemento cola, simplemente por coste y porque no es necesario utilizar fijaciones mecánicas a no ser que sea un SATE. Un SATE por normativa y porque lleva peso y porque va por fuera y por seguridad, sí. Pero todo lo que vaya en una cámara siempre recomendamos que se coloque simplemente adherido. El operario, como veis, está colocando pelladas, pero también se puede utilizar un sistema de mortero proyectado y cuando está fresco ir colocando las placas para conseguir el sistema de aislamiento termoacústico con aporte a la impermeabilización de fachadas, sobre todo en fábricas de ladrillo visto, que es lo más habitual. Fijaros en este caso también, como tenemos, este es un ejemplo de una passage house que os voy a poner después. Aquí estamos hablando de una altura de 3-4 metros, ¿no? Entonces siempre hay limitaciones y luego hay un piñón donde hay que cortar. Pero bueno, en la mayoría de casos podemos fabricar las placas a medida sin sobrecoste, que es muy importante, como veis en la imagen de aquí. Esto da una calidad a la hora de visitar la obra, a la dirección de obra, obviamente que vamos a ver una calidad simplemente porque va a haber ausencia de juntas y una continuidad en el aislamiento que es tan importante en las fachadas. Bien, vamos a poner, antes de pasar a los puentes térmicos, me gustaría que vierais un segundito esta aplicación que a mí particularmente me gusta mucho. Esta aplicación es un aislamiento bajo forjado. Hay casos, como por ejemplo los balcones, donde nosotros venimos con una cota y cuando llegamos al balcón necesitamos un aislamiento sobre el forjado. Os he puesto un ejemplo, que no cabe. No cabe porque sobre el forjado nos genera un escalón que eso, por tema de agua, ya lo sabéis que no es viable. Entonces, una de las opciones sería colocarlo bajo forjado. Otra opción es cuando viene en proyecto un aislamiento de un espesor en planta baja y luego la cota o la altura libre de la vivienda no me permite colocar ese aislamiento por paquete. Eso nos pasa muchísimo, muchos clientes nos llaman que no me cabe el aislamiento que me viene en proyecto, ¿qué hago? Entonces, una de las opciones sería colocar bajo el forjado. ¿Cuál es la ventaja de este producto? Pues fijaros, podemos fijarlo bajo el forjado simplemente adherido. Para esto os pongo un ejemplo. Espuma de poliuretano. Esto lo hicieron en una obra en Sevilla, donde al final colocaron el aislamiento bajo el forjado, descartando varias opciones que habían por
bueno, mano de obra, por espesores continuos, etcétera. Hay que aguantar un poquito, pero se queda muy, muy fuerte. Ahora estamos haciendo pruebas con otros adhesivos para otros temas del producto TR5 que luego os presentaré, y son adhesivos en base polímera o adhesivos en base de poliuretano, pero con masillas, adhesivos de montaje. Son productos que tienen una fijación muy fuerte, bastante más rápida y que te dejan trabajar. ¿Vale? Todos estos adhesivos con Grafipol son perfectamente compatibles gracias a que son Grafipol, no sé si habéis tenido la ocasión de tocarlo, es un producto poroso, ¿vale? Que tiene huecos entre las celdas, aunque no las veamos, y penetra, igual que pasa con el hormigón, con el frente forjado, y se queda muy bien adherido. Por supuesto, el bajo peso propio ayuda, y también el revestimiento exterior, que es muy versátil. Podemos aplicarle un yeso, como veis aquí, al operario, se puede aplicar un mortero tipo SATE, evidentemente, y dejarlo terminado, se puede aplacar con cualquier elemento discontinuo, fijado mecánicamente. Incluso, algunas fotografías que os traigo, se puede descender un falso techo, fijaros, colocando primero el aislamiento bajo el forjado y luego descolgando los herrajes, los tirafondos, y colocando el falso techo. Lo digo porque un aislamiento sobre el falso techo, si es térmico, no tiene mucho sentido porque no voy a conseguir una continuidad, ¿vale? Y encima la instalación, estoy muy encima del instalador, yo no sé cómo puede acabar eso, ¿vale? Entonces, si va fijado bajo el forjado, lo tengo resuelto y luego ya va el falso techo. ¿Bien? Y ya para finalizar, os hablo un momentito del frente de forjado, y el resto de aplicaciones, si os interesan, en el chat me lo ponéis y lo vemos. Bien. Igual que os decía que el Termoimpact es el producto estrella en cuanto a ventas, ¿no? En cuanto a cómo ha entrado en el mercado, este es el producto estrella en cuanto a prescripción. De hecho, muchos proyectos vienen ya prescrito y muchas consultas hay diarias sobre este producto, porque somos de los pocos fabricantes, o a lo mejor no sé si hay alguno más, que te da la solución y te la calcula, ¿de acuerdo? Entonces, el producto es el Grafipol TR32. Simplemente es el TR32, lo que pasa es que tiene unos formatos y unos espesores ajustados a esa aplicación que es en el frente de forjado. Tenemos tres situaciones habituales. La primera, cuando es una fábrica de revestimiento continuo, ¿de acuerdo? Y queremos dejar el revestimiento continuo encima del aislamiento, no colocar ningún elemento cerámico para dar continuidad al ladrillo. La recomendación, aquí este dibujo, permitirme que lo cambiaremos, debería estar más exagerada la malla hacia arriba. La recomendación siempre, ahora veremos la colocación, pero el acabado siempre debe de ser con un puente de unión, que sería este elemento de aquí, que lo conforma la malla y un mortero adhesivo flexible. Se puede trabajar con un cemento cola finito también, pero sobre todo lo que mejor funciona son los morteros base de los sistemas SATE que utilicen EPS, cualquier fabricante. Keracol, por ejemplo, tiene uno bastante bueno, que estamos haciendo una colaboración con ellos, y luego todos los fabricantes como Puma, Ares, que ahora es Sika, Weber, etcétera, que tienen un sistema SATE homologado con EPS, pues el mortero base, que es de pocos milímetros, conviene aplicarlo solapando convenientemente más de 20 centímetros arriba y abajo. Además de dar puente de unión para el revestimiento final, me va a sujetar el aislamiento, aunque queda embebido en el hormigón, como vais a ver, y esta es la aplicación. Luego, revestimiento exterior independiente, ¿vale? Pero siempre eso es importante, incluso indicarlo en la descripción. También podemos optar por colocar una rasilla, pero ahí ya vamos justo despacio, porque tenemos que respetar el apoyo de esta fábrica en el forjado, que debe de ser de 2/3, con lo cual, si es medio pie, aquí podemos poner 3 de aislamiento. Si metemos una rasilla, nos quedamos con 1 centímetro o 2. En ocasiones donde viene en proyecto nada o viene un reflexivo, luego si queréis hablamos de ellos, podemos utilizar 1 centímetro, ¿vale? Que por lo menos te da algo de continuidad de un aislamiento a tu conducción de baja conductividad térmica, y terminarlo con una rasilla o con hay elementos cerámicos para el forrado de frentes de forjado, los hay, de poco espesor, de 1,2, de 2, con un poquito de cemento también, de adhesivo cementoso fino, se puede pegar y va apoyado evidentemente en la hilada de abajo. Esto más bien tendría que estar al revés y colocarlo de esta manera, ¿vale? Que es como normalmente se venden para esta aplicación. Aquí no os lo he dicho, pero aquí hay que volar la fábrica de ladrillo hasta enrasarla con el aislamiento, ¿vale? Y entonces, pues, caben 3 centímetros. Es lo que se suele llevar, la mayoría de clientes son 3 centímetros. Le hacemos un mecanizado que vais a ver ahora,
antes de pasar al otro, vamos a verlo aquí. Esto sería la colocación. Esto es el acabado, para ver el mecanizado. Fijaros el mecanizado para mejorar el agarre con el puente de unión porque ya os digo que en el hormigón se queda totalmente fundido. La presión que ejerce el hormigón hace que se quede fundido. ¿Cuál es la colocación de este producto? Esta. Se colocaría previa al hormigonado. De hecho, el estructurista se convierte en un cliente nuestro porque ese trabajo lo está asumiendo muchas veces y lo coloca él, evidentemente, que es la fase de obra que estáis viendo ahí. Se coloca eso como encofrado perdido. Mucho más económico la colocación que evidentemente colocarlo después, que hay que ir a fijación mecánica casi siempre, y sin medios auxiliares como elevadores o andamios. Entonces, la manera más, digamos, segura y económica sería colocarlo en fase de estructura y se queda, como veis aquí, así. Luego, tratar bien el revestimiento exterior, sin más. Cuando tengo una fábrica, bueno, en el caso de que ya esté hecho el forjado y por dirección facultativa me lo solicite, pues se puede fijar mecánicamente para asegurar el anclaje en el tiempo. Porque ya os digo que con cualquier tipo de adhesivo en base cementosa de poliuretano se pega. Pero esto nos va a asegurar el anclaje y podemos tratarlo como un SATE. En los casos donde tenemos una fábrica de ladrillo visto, aquí sí que hay un problema de espacios donde no podemos poner el espesor que queramos, o 3 centímetros, sencillamente porque si yo tengo que darle sí o sí, en los casos que vaya, que es casi siempre, el mismo tratamiento a los otros paños, tengo que pasar una plaqueta que aquí sí que me voy a 3 o 4 de espesor, con lo cual no me cabe prácticamente nada. Entonces, una de las soluciones constructivas que nosotros tenemos testada es esta. Esto es una representación, los espesores pueden variar de 10, 20 centímetros el canto, dependiendo del forjado, pero se trata de sacrificar un poquito de aislamiento en el frente de forjado para resolver el apoyo. ¿De acuerdo? Tengo alguna foto aquí de una obra de esto. Sería, aunque no sé si se aprecia muy bien, pero la tengo por aquí, es esta. Esto es una obra donde iban 20 y 10. Se calculó el puente térmico, entraba en proyecto y luego pues la ejecución te permite apoyar, previa vigilancia del estructurista y del ingeniero o de la persona que haya calculado la estructura, si hay que pasar algún refuerzo, etcétera. Pero bueno, a partir de 5 o 6 centímetros de tacón yo creo que ya se puede resolver, a partir de 6 más bien se podría resolver. Sería la colocación. Y luego tenemos el cálculo. Fijaros qué interesante es el cálculo porque nosotros tenemos calculados los puentes térmicos para unas cuantas situaciones que tenemos aquí que serían la web. Es decir, nosotros tenemos que calcular el puente térmico de las 3 soluciones que habéis visto, ¿vale? Para unos cuantos casos. ¿Unos cuantos casos cuáles? Pues los que pone aquí. En función de la U de la fachada y de el canto de forjado, puedo entrar a la tabla y considerar uno de esos valores. Pero bueno, si queremos que el dato sea exacto, nos podéis pasar, como hacen muchos clientes. Necesitamos detalle, la U de la fachada y el cerramiento, y la composición del suelo, es decir, el tipo de forjado, el tipo de entrevigado y el canto, y el paquete de arriba, si va suelo radiante o no, si lleva lámina o no, la capa de mortero, el pavimento, si lleva falso techo, etcétera. Todo ese suelo y ese encuentro de la fachada con el forjado lo podemos calcular de esta manera. Lo metemos en TERM, hacemos un análisis del puente térmico, obtenemos el U-factor y luego con la fórmula que veis ahí podemos calcular la chi-V, que es el dato que hay que introducir en el programa, por ejemplo en Joomla o en Zipeter, para reducir el puente térmico o para rectificar o corregir el puente térmico. Bien, pues os voy a dejar, bueno, abre un segundito la casa pasiva para que veáis un ejemplo de una passive house aislada íntegramente con nuestros aislamientos y fijaros en la envolvente que bien resuelta ha estado. Todo el suelo, aquí lleva 8 centímetros en suelo, 10 en paredes y techos. Sobre la cubierta también, que es inclinada, lleva también aislamiento para repetir aislamiento, para eliminar el puente térmico del alero, o sea, del encuentro de la cubierta con la fachada. Y abajo, por supuesto, para eliminar el puente térmico del muro del sótano y de la solera, también va por dentro y además va un suelo radiante. En este caso va suelo radiante encima del aislamiento. Bueno, es un ejemplo sin más. Esto está en Torrevieja. Tengo
Desde aquí agradecer a David, que es el promotor de la vivienda, las imágenes y bueno, es la primera Passive House certificado Premium de la Comunidad Valenciana que se hizo en su día. Y la verdad es que está muy bien ejecutada, aparte de muy bien diseñada. Bueno, vamos a pasar ya al apartado final, que es la metodología de trabajo. Como decía al principio, si trabajáis en una constructora, estáis de jefe o jefa de obra o de producción, pues vamos a trabajar de esta manera. Si tenéis un proyecto de ejecución y llega el momento de comprar los aislamientos, lo que hacemos nosotros es hacer una comparativa, un estudio de los aislamientos de proyecto y proponer opciones alternativas si es que se pueden. Si es que se pueden mejorar y si es que se pueden optimizar. Si no, lo dejamos estar. Entonces, lo más sencillo es material por material. Entonces, cogemos la medición y hacemos unas comparativas como veis aquí. Donde iba lana, pues ponemos el nuestro, justificando siempre la mejora de la resistencia térmica, si no, no se puede cambiar, porque la dirección facultativa jamás va a aceptar un cambio a peor, o en la mayoría de los casos, sobre todo si es propiedad, o si todo lo gestiona el mismo grupo, sí, pero si es diferente, prácticamente es imposible. Pues aquí lo mismo, en planta baja, fijaros, aquí ya podemos bajar algún centímetro, en algunos sitios podemos bajar, en otros no, hay que ver los precios, etcétera. Que los precios siempre van a ir aparte, esto va a un informe técnico y luego el departamento comercial o nuestro palero partners que están repartidos por España ya pueden pasar un presupuesto y pues bueno, pues el cliente lo ve y aquellas partidas donde ve que puede ahorrar, pues las solicita y el resto no. Siempre justificado todo adecuadamente. Esto sería una comparativa sin más, material por material, ¿vale? A ver, compañeros, ¿podéis salir? Luego tenemos, podemos hacer algo un poquito más elaborado. Por ejemplo, pues en este caso, os voy a poner un ejemplo. Tengo una fachada que es SATE. Aquí evidentemente tiene que haber una colaboración con la propiedad, si no, no se puede hacer el cambio. Pero bueno, lo digo, esta mañana yo estaba con un caso de estos, que era, tengo un SATE o venía un SATE en proyecto, y se va de precio y quiero intentar a ver si puedo cambiarlo por aislamiento o por el interior. Pues bueno, hacemos un estudio, vemos qué tramitancia tiene el proyecto con el SATE, vemos qué tramitancia tengo que sacar yo, tengo que sacar esa, aquí no hay más, tengo que sacar esa. Y luego veo cómo resuelvo los puentes térmicos para que al recalcular, porque aquí no solo vale la U, va la U y los puentes térmicos, me acerque poco a cero o no sea muy alto, porque el SAT es prácticamente cero, y pueda compensar y cumplir la K. Eso es la mayor dificultad, yo creo que ahora mismo, a la hora de cambiar, cumplir la K. Y por tanto el H1, pero la K. Entonces aquí ya veis que viene todo calculado y todo definido para poder proponer el cambio, que claro, aquí el coste económico de una solución a otra es muy grande, es muy grande. ¿Podéis salir, compañeros? También se puede, esta solución es la que he comentado un poquito antes, es decir, imaginaros que tengo un proyecto, esto es un proyecto real también, un proyecto donde viene el suelo flotante con un producto rígido, un XPS y encima una lámina antiimpacto, y yo quiero ver la posibilidad de cambiarlo. ¿Podéis ampliarlo, porfa? Yo quiero ver la posibilidad de cambiar esto por nuestra solución, primero para ganar un centímetro, ¿de acuerdo? Y segunda, pues eso, por la conductividad térmica del de abajo. Y ponemos el Thermo Impact con las bandas perimetrales, que hace la misma función que la lámina. La lámina tú la levantas en los elementos rígidos para desolidarizar, por eso denominamos suelo flotante de todo lo rígido. Y que no se te me transmitan los ruidos al resto de estancias por la estructura. Ruidos de golpe, de transmisión, no el ruido aéreo, ¿no?, sino el ruido que va por el impacto, vamos. Pues aquí, como veis, se ha propuesto una solución alternativa donde se ha ahorrado un centímetro de espesor, probablemente se haya optimizado mucho económicamente y en la mano de obra, con lo cual es una opción que se puede hacer. Eso en cuanto a constructoras. ¿Qué necesitamos? Simplemente enviar, ahora pondré mi correo electrónico, enviar la medición o el detalle constructivo, etcétera. Oye, echarle un ojo y vamos a estudiar a ver si puedo optimizar con vuestras soluciones el proyecto que estoy ejecutando, ¿vale? Eso sería básicamente el trabajo o la metodología de trabajo con las constructoras. Y luego tenemos
con estudio de arquitectura. En la charla para el COAM de arquitectos sí que lo vimos esto más extenso, aquí lo voy a mencionar por encima, y aquí simplemente que se puede, evidentemente, de un proyecto básico, que tengo un cerramientos X, sin definir siquiera espesores. Oye, pues, ¿qué aislamientos y de qué espesores tengo que arrancar? Pues me voy a ir a lo que os he contado. El anejo E, y a partir de ahí voy definiendo unos espesores que evidentemente no nos inventamos el elemento, nos inventamos o calculamos o definimos el tipo de aislamiento y el espesor del mismo. ¿Vale? El elemento constructivo nos lo tienen que dar para nosotros poder calcular. Y aquí es todo, ¿eh? Todas fachadas medianeras, etcétera. Bien, compañeros, ya terminamos. Permitidme 5 minutos que voy a la mesa y os voy a presentar. Esto habéis visto soluciones, cálculos, herramientas. Sí que os voy a presentar un producto que estamos a punto de lanzar al mercado ya de manera más amplia, que sería el Grafipol TR5. Tenéis en la web, en la página web, un poco la información sobre él. Esto sí que es un producto que por sí solo funciona como aislamiento acústico a ruido aéreo. Es decir, este producto es un panel multicapa formado por dos placas de poliestireno expandido de baja conductividad térmica Grafipol, lo veis ahí, 1 y 2, y en medio una lámina pesada de EPDM de 5 kilos, metro cuadrado aproximadamente, y como veis ahí, elástica. Esto funciona muy bien como muelle entre masas y esto como barrera para el ruido. Entonces, esto es pues para rehabilitación, por ejemplo, todas las viviendas donde hay un problema acústico, de que ya estoy viviendo y no quiero aumentar el espesor, podríamos trabajar algo así. Estamos haciendo unas pruebas con adhesivos, esto es un polímero, se ha pegado una placa de yeso directamente y esto tiene una adherencia que es espectacular, o sea, espectacular. Con adhesivo, con espuma poliuretano también, pero bueno, aquí yo creo que se van a trabajar más con masillas de montaje por tema de espesores y por tema de manipulación. Los instaladores de placas trabajan muy bien esta solución. Tenemos varios ahora trabajando, algunas probando los productos, etcétera. Tenemos 2 ensayos acústicos a ruido aéreo. Voy a mostrar uno en pantalla. Joan, porfa. Voy a mostrar uno en pantalla, que sería el de medianera ligera, simplemente para que os hagáis una idea de los datos. Fijaros, hemos hecho un ensayo con 2 ladrillos de gran formato ligeros, muy ligeros, que no pesan mucho, eso no es bueno para la acústica, o sea que no reduce mucho, y ya da 50 decibelios. Esto va pegado, evidentemente, fijaros, 50 decibelios, y como decía, importante que vaya pegado, ¿de acuerdo? TR5 pegado. Y ahora tenemos en el laboratorio lo mismo, pero con una medianera pesada, de medio pie de ladrillo perforado, de 11,5 de medio pie, y bueno, pues el dato va a ser bastante mayor, ¿no? Para cubrir un poco los dos casos. Y luego, por supuesto, en situaciones de terciario, de locales, de tema acústico, con poco espacio, hoteles, un montón de aplicaciones donde no tenemos mucho espacio y queremos algo realmente efectivo, y por supuesto rehabilitación o problemas acústicos en viviendas donde ya hay gente y no se puede actuar y quitar mucho espesor, es una situación, un producto muy interesante. Bien, pues yo creo que como ya hemos terminado todos los contenidos, si os parece bien, voy a poner la pantalla final. Ahí viene mi correo electrónico, mi número de teléfono y, como os decía, vamos a enviar toda la documentación a todos los inscritos, un correo electrónico con las diapositivas, los detalles constructivos, etcétera. Y ahora, si mis compañeros me dicen que hay alguna pregunta, vamos a dar paso y contestamos a todas las preguntas que nos hayan hecho, si da tiempo. Yo espero que sí, yo por mí no tengo prisa. Bueno, Agustín ha sido una de las poquitas personas que nos ha preguntado. Sí. Primero, cuando estabas hablando de las comparativas, Sí, nos ha preguntado que para obra nueva o proyecto, cómo sería la metodología. Pero bueno, ya está contestado después cuando has hablado de la documentación de proyecto básico. Y después nos pregunta también que con una fachada con 45 años de existencia, ¿qué sería más económico? ¿Proponer un sistema SATE con nuestros productos
o una fachada ventilada. Yo ahí en precio me pierdo porque, como decía, el departamento técnico no hablamos nunca de precio, no damos precios, nada. Pero yo creo que la fachada ventilada no tiene un coste muy elevado, tanto por el montaje como por la perfilería, bueno, pues la cerámica que vaya, etcétera, el aplacado. Yo creo que el SAT es más económico. Eso es simplemente hablar con algún instalador o con algún que se dedique. Pues nosotros en el tema del SAT únicamente y exclusivamente suministramos el aislamiento para el sistema SATE, para muchos fabricantes, pero solo el aislamiento. Ni las fijaciones, ni la perfilería, ni los morteros, nada. Simplemente el aislamiento. Yo creo que el SATE sería más económico. Y por supuesto, en cuanto a continuidad, pues parecido. Yo creo que el SATE mejor, porque el SATE, al darle con un poliestireno aislamientos continuos sin perfilería, yo creo que es más eficiente, aunque en el programa se lo podamos decir más o menos igual, en la realidad creo que el sistema SATE, en cuanto a puentes térmicos, vas a resolverlo mejor, ¿vale? También por la conductividad térmica de los productos. Fijaros que en las fachadas ventiladas vamos a trabajar con lanas minerales casi siempre por el tema de la reacción al fuego del aislamiento que va en una cámara ventilada según el código técnico, el SI de seguridad antiincendio. Cuando es un sistema SATE que lleva el mortero adherido, ya es clase B, que ya cumple código técnico, por lo tanto, y aparte que tiene ese ladrillo dentro, exterior e interior está resuelta, y se utilizan poliestirenos, sobre todo de baja conductividad térmica. Nosotros vendemos muchísimo aislamiento para SATE, en Europa se vende muchísimo, se está trabajando mucho con el poliestireno negro, precisamente porque te permite reducir el espesor. Y luego el comportamiento contra el agua, que no iba por ahí la pregunta, iba por el tema económico, sí que es importante. Comportamiento con la humedad en general, de cualquier poliestireno, no hace falta que sea Grafipol, es muy bueno, es muy estable y no sufre, no se deteriora con el agua y con la humedad, ¿vale? Por eso, por el tema de la fachada ventilada y las lanas. Bien. Pero en cuanto a coste, yo creo que sería el SATE más económico, pero no, habría que verlo con algún fabricante que fabrique los sistemas completos. Vale, por último, Agustín Javier, perdón, nos pregunta que los aislantes reflexivos, que si son más efectivos para frente de forjado por su poquito espesor. Vale. Vale, esta pregunta me la suelen preguntar en los seminarios. No es fácil de entender, pero voy a intentar explicar de la mejor manera, ¿vale? Bien, los aislantes reflexivos, como su nombre indica, trabajan por reflexión por las cámaras de aire que deben incorporarse adyacentes al producto. Mi recomendación siempre es la misma, acudir a los documentos de idoneidad técnica, el DIT del Torroja o el DAU, por ejemplo, del ITEC, documento de adecuación al uso, porque ahí sí que vienen los valores reales del producto sin colocar cámaras de aire, que se denomina resistencia térmica interna del núcleo o intrínseca. En algunos documentos lo llaman de una manera y en algunos de otra. ¿Qué es la resistencia térmica que aporta el producto excluyendo las cámaras de aire? Es decir, la resistencia térmica del producto si yo cojo y lo clavo a un frente de forjado o si yo forro un pilar con él. Fijaros que la resistencia térmica de ese, me da igual del fabricante, son todos iguales o muy parecidos, es de 0,10, 0,11. Con 1 centímetro de Grafipol TR32 tengo 3 veces esa resistencia térmica. Con lo cual, no es efectivo si la pregunta es esa. Si me preguntan si coloco 2 cámaras de aire con los reflexivos como viene en el DAW o en las fichas técnicas, en las cubiertas inicialmente sí que lo ponían, ahora ya no lo ponen. ¿Es efectivo? Sí, pero ¿es viable? Por colocación muy difícil. ¿Cómo lo coloco eso? Rastrelo, pongo rastreles y luego una rasilla y dejo un espacio. Si estoy hablando de que no tengo espacio, no puedo meter 2 cámaras de 2 centímetros a cada lado, porque si no me quedo peor de lo que estaba. Entonces, los productos aireantes reflexivos, de hecho, la norma UNE que rige los reflexivos, no viene la conductividad térmica en terminología, como sí que viene en nuestra norma UNE o en las de las lanas o los XPS. Es decir, nuestros productos son a conducción, espesor partido por conductividad, y estos no. ¿Que se puede calcular la conducción? Sí, evidentemente cualquier cosa el tejido cualquier cosa que yo utilice tiene una conductividad térmica. La madera, el hierro, hay que ver si es buena o no. Entonces el aluminio evidentemente no es un producto aislante, es más bien conductor,
Y el polietileno, pues, puede tener la baja, pero no como un poliestireno o como un poliuretano. Con lo cual, estos productos hay que colocarlos, fijarse bien en los manuales del DIT o del DAW. Y ya te digo que lo normal, o en inicio lo utilizaban en cubiertas inclinadas de teja, doble rastrel, cubiertas ventiladas, y ahí sí que colocando el aluminio hacia arriba, pues con la radiación que le llega, crea una cámara que mejora la resistencia térmica del conjunto de la cubierta. Pero llegándole radiación, aunque esté la teja, y con cámaras de aire. Sin cámaras y sin radiación, o sea, ahí, pues 0,1. La pregunta sería 0,1. Si 0,1 es un valor que se considera bueno, pues eso ya lo dejo a criterio del usuario. Bien, me dicen mis compañeros que no hay más preguntas, así que nada, agradecer a todos y a todas los participantes por vuestra asistencia. Los que los que no habéis podido venir, ya he dicho que os voy a mandar vamos a mandar un correo electrónico con las diapositivas de la jornada, con el vídeo en cuanto lo subamos al canal de YouTube y para que podáis volver a visualizarlo, y con la biblioteca de detalles constructivos. Y por supuesto, cualquier persona que esté interesada en que le estudiemos el proyecto, como habéis visto, tanto jefa de obra, producción, ahí sería la medición de los aislamientos básicamente, como en proyectos, detalles constructivos, sistema envolvente, etcétera, para que le hagamos un estudio y propuesta de mejora, sobre todo para optimizar, si es que es posible, las soluciones constructivas. Estamos abiertos a que nos enviéis la documentación y nos pondremos a ello. Así que nada, agradeceros la participación y nos vemos en próximos seminarios. Muchas gracias y un saludo.